El traspaso de Yan Diomande del Club Deportivo Leganés al Leipzig ha desatado todo, así que aquí estamos para hablar de nuevo de fichajes y en este caso del top 5 de ventas más caras en segunda división. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hablar, como habéis visto, de los 5 futbolistas más caros que han salido de la categoría de plata para irse a otras ligas, a primera división, etcétera, etcétera, en definitiva, que han salido de la liga Hypermotion. En este caso, pues recientemente, en estos días, se ha confirmado el traspaso de Diomande, un extremo de 18 años del Club Deportivo Leganés, que salió en marzo para debutar desde el filial, llegó al primer equipo para debutar como profesional en primera división, incluso con el equipo pepinero. Lo hizo realmente bien a pesar de no conseguir la salvación, tuvo detalles de calidad muy interesantes, aunque jugó poco, y evidentemente pues eso ha desatado todo porque sus 20 millones de cláusula que ha pagado el equipo alemán, el Leipzig, pues han cambiado el top 5 histórico del total de traspasos más caros en la categoría. Así que empezamos con esta lista por el número 5 y además es que vais a conocer todos porque son bastante recientes, excepto el primero, es decir, el quinto, que es en este caso Salva Ballesta, que se fue traspasado del Atlético de Madrid en 2001 al Valencia hace ya más de 20, casi 25 años, en segunda división. Lo más interesante de todo, lo más anecdótico, fue que el delantero había sido Pichichi un año antes en primera división y teniendo contrato con su equipo decidió irse al Atlético a pesar de ese descenso a segunda y llegó a segunda donde también fue Pichichi y donde un año después pues fue traspasado, como digo, al Valencia, que pagó más de 10 millones de euros por un jugador que un año antes había firmado el Atlético de Madrid por 1,5 millones. Y es que, sí, estáis escuchando bien, el Atlético de Madrid en segunda se llevó al Pichichi de primera por 1,5 millones. Es una cosa surrealista que yo creo que es imposible que volvamos a ver porque es que no tiene ningún tipo de sentido, de razonamiento. La verdad que es una cosa increíble que solamente se explica a través de esa cercanía, de esa admiración, de ese interés de Salva de ir al Atlético, porque es que si no, evidentemente habría sido imposible y a estas alturas es inimaginable. Con esa salida del delantero, el Atlético, en segunda, apostó por Fernando Torres, que era un niño y que, de hecho, pues es que prácticamente no había ni debutado con el primer equipo, tan solo llevaba 5 partidos, pero oye, fue la apuesta del Atlético de Madrid, le salió realmente bien, como todos sabemos, y de hecho es que en esa primera temporada ya con él como titular, en esa primera temporada en la que ya tuvo más continuidad desde la salida de Ballesta, pues él hizo un buen año y el equipo volvió a primera 2 años después. Vamos con el número 4, con otro jugador bastante reciente. Es que es un traspaso incluso de este año, no de esta próxima temporada, no de este verano, sino que fue de enero, que realmente estaba más alto en el top, pero que con lo de Diamandé pues ha cambiado un poquito las cosas. Y habló, por supuesto, de Mirto Uzuni, que salió del Granada, el atacante, por 12 millones de euros para ir a Estados Unidos, para ir al Austin, donde no ha estado realmente bien, no ha sido su segunda vuelta, no ha sido su mejor tramo, no ha sido su mejor momento y fue un traspaso del Granada en invierno, como digo, a mitad de curso, que ya sabéis que hubo muchos problemas, mucha queja, que el jugador pues no salió realmente bien del club andaluz, donde además ya estaba siendo prácticamente considerado como una leyenda porque estaba siendo súper importante en los últimos años, ya había sido clave en segunda en la última etapa 2 años antes con ese ascenso devolviendo a primera al equipo y después en la élite y ahora en esta última temporada pues es que estaba siendo muy importante, el líder otra vez del Granada y de hecho es que estaba compitiendo el Pichichi con Luis Suárez, que a partir de ahí pues prácticamente no ha tenido rival. Si ya era complicado incluso para el albanés, que aún así estaba muy cerca del colombiano, pues es que ya con este traspaso pues se quedó todo prácticamente sentenciado. Fueron, repito, 12 millones de euros por un jugador que ya estaba en los 30 años y que, bueno, pues es que prácticamente no iba a dar retorno económico al equipo estadounidense, lo cual, evidentemente, en la situación que estaba el Granada,
pues fue una barbaridad de venta porque se traspasó por esos 12 millones de cláusula y es que no podía haber sacado más por un jugador que estaba claro que no quería estar, que no estaba con el equipo y que pues evidentemente en esa situación de poca fuerza para el club, pues oye, la verdad que hizo un negocio espectacular a pesar de que no le haya salido completamente perfecto porque no ha acabado ascendiendo con esa salida y la llegada de Stoichkov en el mercado invernal para sustituir a Mirto Uzuni pues no ha acabado siendo tan positiva, pero evidentemente en términos económicos la operación es espectacular. Vamos con el tercero, una de las grandes estrellas del fútbol español, del fútbol europeo, del fútbol mundial, porque es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Esta última temporada ha vuelto a quedar confirmado por si había alguna duda, porque estaba siendo un jugador que es muy joven pero que estaba teniendo muchos problemas de lesiones. Pero bueno, yo creo que ya sabéis de quién estoy hablando. No sé si lo recordaréis, es reciente, pero no tanto como estos últimos. Y hablo de Pedri González, porque sí, estuvo en la Liga Hypermotion, estuvo en segunda división con la Unión Deportiva Las Palmas, se marchó traspasado al Barça, ese Barça de inicios con Koeman, etcétera, etcétera, después con Xavi. Bueno, la verdad es que fue un jugador que dejó grandes detalles en la categoría, que ya se veía que tenía un potencial espectacular, era muy joven, apenas 18 años, y bueno, yo creo que evidentemente ese traspaso, aunque en la situación del club de Las Palmas, estando en segunda, siendo un jugador tan joven que acababa de llegar, pues podría haber salido bastante regalado, la verdad es que al final, entre variables que han ido cumpliendo el jugador, pues ya ha alcanzado los 23 millones de euros, así que bueno, evidentemente queda en anécdota para el jugador que es Pedri actualmente, pero bueno, en ese momento, pues al final aún ha sacado un buen pellizco el equipo gran canario. Se fue en ese verano de 2020 y ahora, 5 años después, pues el segundo traspaso más caro de la historia de la categoría es el que se ha confirmado estos últimos días, como os decía, que es el de Yan Diomandé, jugador del Club Deportivo Leganés, que con apenas 10 partidos en fútbol profesional, con apenas 10 partidos en primera división en este caso, pues ha salido por 20 millones de euros. Otro equipo, el Pepinero, que se ha hecho fuerte en el mercado y que ha sacado la totalidad de su cláusula y además, al no ser pagada de manera íntegra, al no ser pagada de manera directa la cláusula, pues ha salido por ese mismo importe, pero en plazos, lo que ha permitido pues al club llevarse un porcentaje del jugador, mantenerlo para que si hay un futuro traspaso, pues pueda llevarse otro buen pellizco, lo cual habla muy bien de la negociación para el equipo madrileño, porque es que estamos hablando de otro jugador que sí, que es muy joven, que pinta realmente bien, que tiene unas condiciones espectaculares, un extremo izquierdo realmente interesante, pero que claro, acaba de llegar al fútbol profesional, lleva como digo tan solo 10 partidos, hizo 2 goles, una asistencia, la verdad que fue realmente interesante su final de curso, pero que es que en marzo era un jugador que estaba en tercera división, en tercera ref, con el Club Deportivo Leganés B, y que bueno, pues esa irrupción que tuvo final, esa apuesta de Borja Jiménez, le ha salido realmente bien al club, a pesar de no conseguir esa salvación que ya habría sido pues perfecto para redondearlo todo, pero aún así es que estamos hablando de 2 millones de euros por partido jugado para el futbolista, que se ha ido al Leipzig, un equipo pues que ya sabemos que hay varios en Alemania, como el Borussia Dortmund también, que apuesta por este tipo de talentos, que luego lo revalorice y que luego pues quizá probablemente Diomandé se quede corto en estos 20 millones, pero claro, es que en estos momentos haberlos conseguido pues habla muy bien del Leganés. Y llegamos ahora sí al traspaso más caro de la historia desde segunda división, el fichaje más caro de un equipo en la categoría, y fue el Benfica, que pagó 24 millones de euros por Darwin Núñez, jugador de la Unión Deportiva Almería, el uruguayo, que al final con ese porcentaje también que se guardó el equipo andaluz, pues después, 2 años después, cuando llegó al Liverpool, pues el Almería se llevó otros 10 millones hasta un total de 34 para un jugador con un potencial enorme, que es verdad que no ha acabado siendo, por lo menos hasta ahora, el jugador seguramente que se le presupone, a pesar de que evidentemente pues ha llegado a cotas altísimas, llegando a uno de los mejores equipos del mundo como el inglés, y al final pues jugando en competiciones de muchísimo nivel como la Champions o la Premier, pues bueno, es verdad que seguramente le esté costando un poco más los últimos años, pero aún así lo que consiguió la Unión Deportiva Almería, que además
solamente lo tuvo un año en el club, pero que en ese año, en 2019, cuando llegó al equipo, pagó, contando variables y demás que se fueron cumpliendo, un total de 12 millones, pues claro, al final lo traspasó por el doble con el porcentaje que luego, como decía, pagó el Liverpool, pues bueno, al final fueron 34, es decir, más de 20 millones de beneficio para un equipo que ya sabemos que desde la llegada de Turquía empezó a hacer este tipo de operaciones y que pues bueno, la verdad es que le ha salido realmente bien a nivel económico, ha crecido mucho y es un club bastante fuerte en este sentido porque ha descubierto talentos. De hecho, esa misma temporada, como anécdota, quiso juntar a Darwin, el uruguayo, con Julián Álvarez, el argentino. De hecho, se habla que ese fichaje estaba prácticamente hecho, por no decir que estaba hecho, y que a última hora se cayó, pero que, bueno, habría sido impresionante que hubiera juntado el Almería en segunda a Darwin y a Julián, pero al final no pudo ser. Aún así, creo que nos ha quedado un top 5 espectacular, con traspasos muy muy grandes en una categoría que no es evidentemente la más fuerte del mundo, lo cual habla muy bien de los equipos, de cómo negocian, de cómo miran anteriormente y cómo potencian el talento. Así que bueno, habrá que estar atentos a ver si en este verano hay que cambiar esta lista, a ver si hay algún traspaso de más o menos este nivel, que ya es una barbaridad, porque se ha quedado, por ejemplo, fuera el caso de Embarba, que era quinto hasta la venta de Diomandé, y Embarba fueron 10 millones de euros del Rayo al Español, así que otro fichaje de mucho, mucho dinero, así que habrá que estar atentos. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito, acordaros de apoyar el canal y nos vemos en la próxima.